Buenas tardes, profesor. En esta presentación, con mis compañeras Pamela, Bárbara y Carla, queremos hablar sobre la desigualdad de género como problema social y la brecha salarial entre mujeres y hombres. En pleno año 2021, aún contemplamos las cifras que confirman que todavía debemos trabajar para lograr que las mujeres y hombres puedan acceder a un igual de condiciones en el mercado laboral. Estos serán los conceptos claves que veremos durante la presentación y para comenzar a hablar sobre desigualdad de género tenemos que definir y ver la definición de género en su más amplia definición. Y esto abarca conceptos como biología, sociedad y también cultura, porque ya sea en una cultura o en otra habrán distintas posturas y puntos de vista de los roles y de las funciones de un hombre y una mujer. Porque es diferente ver las funciones y los roles que tienen los hombres y las mujeres en algunos países y cómo en otros países son muy distintos. Y entonces, ¿qué son los roles de género? Los roles de género es como la sociedad espera que actuemos y nos comportemos. Son las tareas y las actividades que una cultura asigna a los sexos. Y por eso hemos puesto con mis compañeras estas imágenes, esta tabla que está en el libro de Kotak, que nos explica las actividades generalmente masculinas con una base de datos de 185 sociedades. Y es muy interesante ver cómo se repiten en todas estas sociedades las mismas funciones y roles que tienen las mujeres y los hombres. Y de la mano de los roles de género también van los estereotipos, que son imágenes fuertemente arraigadas acerca de las características de los hombres y de las mujeres, porque también, según sean nuestras funciones dentro de una sociedad, así se irán produciendo estos estereotipos. Otro concepto en nuestro tema muy importante es la estratificación de género, que que se refiere a la distribución desigual de la riqueza, el poder y, y los privilegios entre los sexos, que también se puede llamar distribución desigual de recompensas, que pueden ser recursos socialmente valiosos, el prestigio o el estatus, el poder, como lo decíamos, y la libertad personal que puede haber entre mujeres y hombres. Y y de esto le seguirá hablando mi compañera. Históricamente, las mujeres han participado menos del mercado laboral que los hombres debido a la desigualdad de género. Si bien el trato discriminatorio hacia la mujer en el mundo laboral se refleja en sus remuneraciones, jornadas, funciones, etc., es la brecha salarial el dato más objetivo y evidente. No importa la edad que tengan las mujeres o qué nivel de estudio lograron alcanzar, la distancia en los montos obtenidos se da en casi todos los grupos de edades y niveles educacionales. Según una noticia informativa de BioBio Chile, las mujeres chilenas ganan en promedio, en 2021, un 27% menos que los hombres, puesto que así lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, luego de conocerse que en 2018 las mujeres obtuvieron en promedio al mes 474.911 pesos, mientras que los hombres 652.397 pesos. Es así como claramente podemos darnos cuenta de la gran diferencia que existe entre el promedio del sueldo de todos los hombres y el promedio de sueldo de todas las mujeres. Si bien datos de la última CACEN muestran que el 49% de las mujeres en Chile hoy trabaja remuneradamente, lo cual representa un aumento de 16 puntos en 27 años,
la participación laboral femenina sigue estando a 22 puntos por debajo de la masculina. ¿Pero por qué se da esta brecha? Esta brecha responde a patrones culturales, puesto que el modelo hombre proveedor y mujer cuidadora, dado por el sistema de roles de género clásico, induce una distribución de tareas domésticas y de cuidado a las mujeres y, como consecuencia de esto, una dificultad para aceptar desafíos laborales, buscar oportunidades de capacitación y competir por ascensos, dado a su vez también a las dificultades de conciliar la vida familiar con el trabajo debido a las largas jornadas laborales y dificultades en el cuidado de los hijos. Desde las diferencias en las ocupaciones, discriminación por parte del empleador, interrupciones en la trayectoria profesional de las mujeres, la tasa de participación en el mercado laboral, la duración de las jornadas, el tipo de contrato y hasta el determinante factor de la maternidad y el cuidado del hogar, influyen en que al día de hoy se siga dando esta brecha. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile las mujeres están más presente en áreas vinculadas a la salud, la educación y los servicios sociales, principalmente en carreras como enfermería o pedagogía. Por otro lado, los hombres están más presentes en carreras ligadas a la ciencia, la tecnología y las matemáticas, los cuales tienden a ser mejor remuneradas. Según revelan los datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2015, tenemos que además los hombres lideran la ocupación en carreras de mayor riesgo como la minería o la construcción. Por otro lado, la pandemia del SARS-CoV-2 ha ido generando diversos cambios en la sociedad. En este ámbito, una de las consecuencias evidentes de la pandemia es el retroceso de la participación laboral femenina. Las mujeres no están participando del mercado laboral por tener que realizar cuidados y quehaceres domésticos, acentuándose en pandemia debido al cierre de escuelas, jardines infantiles y sala cuna, que operan como lugar de cuidado para niños y niñas. Además, aún persisten factores culturales y estructurales en nuestra sociedad que revelan las inequidades de género y que cobran aún más fuerza en tiempos de crisis. Según las cifras de INE, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se redujo en 2020 a poco más del 41%, la cifra más baja en una década, lo que revela que aquellas mujeres que perdieron o tuvieron que abandonar su empleo durante la pandemia demorarán más en volver a integrarse al mercado laboral que los hombres. Una encuesta realizada por el Instituto de Encuesta de Opinión del Sector Público, Ipsos Chile, dado la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en marco de la pandemia, un 59% de las chilenas piensa que la brecha salarial debería ser de las principales prioridades en este momento. Además, solamente un 12% de los chilenos cree que las mujeres gozarán de mayor igualdad de cara al año que viene, un 58% dice que todo se mantendrá igual que antes, y solo un 6% de los consultados a nivel nacional dice que en este momento ya existe igualdad de género. Bueno, aquí hablaremos sobre discriminación al sexo femenino, desigualdad salarial y roles de género. Desde que tenemos el conocimiento, la cultura nos ha enseñado que es el hombre quien debe llevar el sustento de sus hogares, dando por hecho que el sueldo o ingreso proporcionado por la mujer no es nada más que un complemento. Y es ahí donde se produce la desigualdad salarial, ya que en Chile las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los hombres. Este es un dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La pregunta aquí es, ¿a qué se debe esto? Y la respuesta es a los roles de género, que según Kotak, en su libro Antropología y Cultura, en la página 237, define que son las tareas y actividades que una cultura asigna a cada sexo. Como grupo decidimos realizar una encuesta de desigualdad de género en el año 2021. Esta consta de 5 preguntas de selección múltiple. En esta participó un total de 47 personas que respondieron lo siguiente. ¿Por qué crees que se produce la brecha salarial? 34 personas de 47 encuestados creen que se produce la brecha salarial porque existe una discriminación hacia el sexo que se considera débil y hay más confianza en el sexo masculino. Aún en el siglo en que estamos, no se confía plenamente en las capacidades del sexo femenino en el ámbito laboral. Aunque se hayan reducido los estereotipos, siguen estando vigentes en nuestra sociedad. Las principales causas de la brecha salarial son la discriminación directa, las dificultades para conciliar vida familiar y laboral. ¿Crees que hay profesiones y oficios que aún están estereotipados?
Bueno, 43 de 47 personas encuestadas opinan que sí hay profesiones y oficios que aún están estereotipados. Esto se debe a que la mujer siempre se le ha calificado como la cuidadora del hogar y de los niños. En cambio, el hombre es quien debe sustentar a la familia. Pero, a medida que ha transcurrido el tiempo, han habido importantes cambios y la introducción de la mujer en el trabajo, y con ello la reducción de los estereotipos de género. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las mujeres en el ámbito laboral? 42 de 47 personas opinan que con la pandemia las mujeres tienen menos posibilidades de empleo, por ende se han reinventado con las pymes y ahora hay mucho más mujeres emprendedoras. El desempleo femenino ha sido uno de los efectos sociales más complejos que dejó la crisis sanitaria del coronavirus, con altas tasas de desempleo. El emprendimiento se ha vuelto una alternativa laboral para cientos de mujeres. ¿Crees que la sociedad y el sistema está influenciado por el patriarcado? 41 personas de 47 encuestados opinan que la sociedad y el sistema sí está influenciado por el patriarcado. Vivimos en una sociedad patriarcal, donde la mujer pasa a ser segundo plano. Se está desaprovechando el aporte del género femenino. Deberíamos tener las mismas oportunidades. Si cada género pudiese aportar por igual sus cualidades en todos los ámbitos, construiríamos una sociedad más rica en recursos y con mayor diversidad. Aunque los hombres salen beneficiados con este sistema, también pierden libertad, ya que se espera de ellos mucho más que solo el hecho de ser hombres, y cuando no pueden lograrlo, se les juzga. ¿Crees que debería existir una ley que proteja a las mujeres en la equidad salarial? 35 de 47 personas opina que sí debería existir una ley que proteja a las mujeres en la equidad salarial, porque han vulnerado mucho los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Tienen menos oportunidades de trabajo y este problema de diferencia entre salarios de hombres y mujeres es universal y no se produce ningún cambio. Nadie le ha tomado peso a este asunto mundial. Necesitamos que exista una ley de igualdad salarial entre géneros. Que exista esta ley debería ser un hecho ético. Actualmente se ha creado un proyecto que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la cual ha sido aprobada en un proyecto de ley. La brecha salarial entre hombres y mujeres es un problema mundial. En Chile, la diferencia de sueldo entre géneros es de un 27%. Esto muestra que el trabajo de las mujeres está muy mal pagado. Esto es un problema grave que enfrentan laboralmente, ya que su esfuerzo no es bien remunerado. Esta dificultad está directamente relacionada con los estereotipos. Esto se refiere a la manera en que se le mira al rol femenino, que se le adjudica, que se le habilita y cómo se le imagina. Y así vemos que existe una estimulación de roles determinados entre hombres y mujeres. Al pensar que el hombre es el proveedor de hogar y la mujer solamente puede aportar con algo mínimo. Al creer que las mujeres son encargadas del hogar, las que deben estar pendientes de los hijos, se le ve como frágil, incapaz de realizar trabajos que constan de dificultad. Históricamente, la mujer ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento y preservación del hogar, ya que no tenían actividades laborales claramente definidas. Esta concepción de la mujer ha contribuido a generar una visión sesgada de la historia, en la cual las mujeres son presentadas como meras espectadoras de su desarrollo y como simples acompañantes del hombre en su construcción de la sociedad. Laboralmente, la mujer ha sido subvalorada y relegada a ocupar puestos laborales secundarios y han sido mal remuneradas aunque realicen actividades laborales similares que los hombres. Esta extensa diferencia entre sueldos es una discriminación directa a la mujer, porque solo sus remuneraciones son menores a las de un hombre por el hecho de ser del género femenino, sin ningún fundamento más, ya que sabemos que hay muchas profesionales mujeres que tienen el mismo nivel profesional que muchos hombres, pero siguen ganando menos dinero aún estando a la misma altura. Esto es un dilema importante que debería cambiar, ya que estamos en una sociedad moderna donde la discriminación y estereotipos deberían. Bueno, y así concluimos con nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.